En esta edición de Jerusalem Dayline, Los 21, la película de los 21 cristianos que pagaron el máximo sacrificio por su fe. ISIS filmó sus muertes y el mundo vio la verdadera fe. Conoceremos a los cineastas que produjeron la película en honor a estos hombres y las familias que continúan con su legado. Todo esto y mucho más en esta edición especial de Jerusalem Dayline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Paul Strom. En el programa de hoy analizaremos ante cámara el impacto de los 21 hombres cristianos asesinados por ISIS hace 10 años. Tendremos un informe de nuestro jefe de oficina, Chris Mitchell, quien viaja a Egipto para cubrir su historia. Pero primero, aquí están las últimas noticias seguidas por Chris Mitchell en Egipto. En medio de la noche, sin alardear como las últimas veces, Hamás entregó los cuerpos de 4 rehenes israelíes a la Cruz Roja que los entregó a la policía israelí y a la CFDI. Los cuerpos de Tzachi y Dan del Kibbutz Nahalos, Itzhak el-Garar y Ohad Ayalomi, ambos del Kibbutz Nir Oz, y Shlomo Mantzur, de 85 años, del Kibbutz Kisufim, fueron identificados durante la noche. El presidente Isaac Herzog tuiteó: "En este doloroso momento, hay cierto consuelo en saber que serán enterrados con dignidad en Israel". Israel liberó a más de 600 presos palestinos, entre ellos 71 que cumplían con condenas perpetuas y 60 condenas de cárcel de larga duración. Israel retrasó la liberación varios días en protesta por lo que calificó de trato cruel a los rehenes durante su entrega por Hamás. Los intercambios se produjeron después de un día de luto en Israel. Más de 100,000 personas se alinearon en las calles mientras pasaba la procesión funeral de Shirri Vivas y sus 2 hijos pequeños, Ariel y Kafir. El video de los pelirrojos envueltos en los brazos de su madre asustada se convirtió en el símbolo de traición y crueldad que Hamás perpetró el 7 de octubre de 2023. El mundo esperó y esperó que la familia regresara a casa con vida. El marido de Shirri, Yarden, que también fue capturado del Kibbutz Nir Oz, fue liberado el 1 de febrero, solo para recibir los cuerpos de su esposa y sus hijos 3 semanas después. En el funeral, Yarden expresó su amor por su esposa, llamándola su mejor amiga. ¿Recuerdas nuestra última decisión juntos en la habitación segura? Te pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Dijiste luchar. Así que luché, Shiri. Lamento no haber podido protegerlos a todos. Si hubiera sabido lo que sucedería, no habría disparado. Habló con Kafir, de 4 años. Espero que estés disfrutando del paraíso. Estoy seguro que estás haciendo reír a todos los ángeles con tus chistes y tus imitaciones. Espero que haya muchas mariposas para que las observes tal y como lo hiciste durante nuestros picnics. Y a Ariel, de 9 meses. Necesito que sepas que te quiero mucho y te extraño mucho. Extraño mordisquearte y escuchar tu risa. La hermana de Shiri, que también perdió a sus padres ese día, le pidió perdón a Shiri. Les prometo, como les prometí a mamá y yo a papá, que los monstruos que están más allá de la cerca no tendrán éxito en su misión. No nos derrotarán, no nos destrozarán. Al contrario, su misión fracasó porque nos unimos, porque nos hicimos más fuertes, porque nos volvimos invencibles. Ellos perdieron. Las liberaciones ocurridas durante la noche completan la primera fase de intercambio de prisioneros por 33 rehenes israelíes, dejando a 59 rehenes en cautiverio de Hamás, de los cuales se cree que alrededor de 20 están vivos. Pero el enviado especial del presidente Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, que ha pospuesto su llegada a Oriente Medio, dice que cree que puede conseguir una extensión de la fase 1 y la liberación de más rehenes. El alto al fuego en Gaza finalizará este fin de semana, a menos que los negociadores lleguen rápidamente a un acuerdo para mantenerlo. Israel está enviando un equipo a las conversaciones en El Cairo para tratar de llegar a un acuerdo. Estamos dispuestos a ampliar el marco a cambio de la liberación de más rehenes. El principal negociador estadounidense en Oriente Medio, Steve Witkoff, se dirige a la región para impulsar la extensión del alto al fuego y ha dejado claro que Hamás no puede permanecer en las zonas clave debido a su terrorismo. No hay lugar para Hamás en Gaza, en Cisjordania. Se puede ver por sus acciones que no se han ganado el derecho a estar allí. Hamás se niega a desarmarse. Sahar dice que Israel no puede tolerarlo. Esto es, desde un punto de vista, totalmente inaceptable. El ministro de Defensa de Israel acepta que ya no se debe permitir que Hamás gobierne ni tenga los medios para luchar en Gaza.
Jamás no seguirá teniendo control en Gaza, ni en lo civil ni en lo militar. No podrá ser porque no puede ser. Katz también dice que Israel no se retirará del vital corredor de Filadelfia, que jamás utilizaba para contrabandear armas. Las FDI están manteniendo una zona de amortiguación definida en Gaza. El objetivo a largo plazo de Israel es impedir que Hamás tenga las armas para atacar otra vez a la nación judía, pero un informe del Wall Street Journal dice que Hamás está listo para volver a la guerra de guerrillas en Gaza. Si termina el alto al fuego, ha reclutado miles de nuevas tropas, ha nombrado nuevos comandantes y ha convertido artefactos explosivos sin detonar en artefactos explosivos improvisados mortales para hacer estallar a las tropas israelíes. Y en los Estados Unidos, un importante congresista estadounidense está ahora buscando un cambio en el área conocida comúnmente como Cisjordania. Dice que el personal de su comité ahora debería llamarla Judea y Samaria, los nombres bíblicos para esa parte de Israel. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Brian Mast, escribió en un memorando al comité diciendo: las raíces judías en esta región se extienden a lo largo de siglos y debemos reconocer esta verdad tanto en palabras como en hechos. Agrega que el Congreso necesita reconocer el derecho legítimo de Israel a la cuna de la civilización judía. En el terreno, al menos 10 personas resultaron heridas en un ataque con un vehículo en una parada de autobús en el centro de Israel el jueves, aparentemente llevado a cabo por un palestino que vivía ilegalmente en Israel. Israel está preocupado por un brote de ataques terroristas en Judea y Samaria. El mes de ayuno musulmán del Ramadán comienza ya a partir de esta noche. A menudo había un aumento de ataques terroristas durante ese periodo. Hola y bienvenidos a esta edición especial de Jerusalem Daylight. Soy Chris Mitchell. Les hablo desde la iglesia de los mártires en Minya, Egipto, que conmemora a los 20 egipcios y un hombre de Ghana que pagaron el máximo sacrificio en una playa de Libia en el 2015. Febrero 2015. 21 hombres se encontraban al borde de la eternidad en esta playa, vestidos de naranja y con las manos atadas. Se les dio una opción: negar su fe o morir. Eligieron la muerte. Nos enteramos de ello en cuanto ocurrió. Básicamente, una vez difundido el video, se extendió como un reguero de pólvora. Fue una declaración del Estado Islámico para infundir miedo en los corazones de la iglesia copta y el pueblo copto, a quien consideraban su presa favorita. Mientras el mundo veía sus muertes, sus familias sintieron la pérdida de padres, hermanos e hijos. Para las familias fue devastador. No creo que se consideraran siquiera mártires. Solo vieron que sus maridos acababan de ser asesinados, sus padres acababan de ser asesinados, sus hermanos acababan de ser asesinados, y por eso las familias lo lamentaron profundamente. Eran hombres sencillos, 20 egipcios y un hombre de Ghana, que trabajaban en Libia para mantener a sus familias y luego fueron capturados por ISIS. Creo que mucha gente recuerda las imágenes, al menos los monos naranjas, donde decapitaron a los 21. Y sabemos que no se retractaron de su fe. Lo que sabemos es que eso ocurrió solo después de semanas de tortura, sino de meses de tortura y otros esfuerzos para conseguir que esos 21 se retractaran de su fe. Hace 6 años, en un viaje a Egipto, Mark Rogers se enteró de los 21 y decidió contar su historia. A principios del siglo XXI, ISIS inició un régimen de terror en un intento de limpiar el norte de África de cristianos. Una de sus presas favoritas, los cristianos coptos egipcios. Llevarla a la pantalla resultó ser una labor de fe y perseverancia. Los resultados es Los 21, una película de animación. Así que se necesitaron 6 años para realizarlo. Hay más de 70 animadores de más de 20 países que participaron en la realización, por lo que fue realmente un esfuerzo global para apoyar la historia de esta comunidad, para elevarla, porque en cierto modo es la historia de todos nosotros como cristianos. Es una verdadera alegría contar con la contribución de tantos artistas de literalmente todo el mundo. Los 21 luego llegaron a la lista de premiados al Oscar como mejor película de animación. Siempre nos propusimos producir una película con un nivel de calidad que fuera competitivo en ese nivel de los Oscars, pero nunca tuvimos expectativas reales de llegar tan lejos en el proceso. Y de las 90 películas de las 15 que fueron elegidas, nuestra película fue una y Dios se llevó todo el crédito por eso. Y fue simplemente maravilloso que las películas se elevaran de esa manera. Nunca fue nuestro objetivo principal, pero nos sentimos muy bendecidos de que ese nivel de visibilidad en la industria nos haya permitido llegar a una audiencia que de otra manera no habríamos tenido.
A diferencia de los documentales tradicionales, la película utiliza imágenes sagradas coptas, convirtiendo los momentos finales de los mártires en una oración visual de fe. Los productores eligieron la animación tradicional por su capacidad única de hacer accesibles los temas desafiantes y utilizar obras de arte que son fundamentales para la fe copta. En primer lugar, es una historia brutal, es una historia difícil, y mostrarla en una acción real sería muy difícil. Para la iglesia copta, tiene una larga tradición de iconografía y utilizaban la iconografía para reflejar algo. Así que verán algo en la iglesia y no es una forma de adoración, como si estuviese adorando la imagen. Es para ayudarlos a reflexionar sobre Dios y reflexionar sobre un momento. Y eso es lo que queríamos hacer también con la película, donde ves la película y al final de la misma, como en la iconografía, puedes reflexionar sobre lo que has visto. Puedes tener una conexión con Dios, puedes tener una conexión con ese otro mundo. Así que para un cristiano copto, la iconografía es un lenguaje muy fuerte, casi como un lenguaje hablado, pero lo hacen a través de imágenes, ¿verdad? Y eso es parte de su adoración. Es muy importante. Tengo que decir que si alguien te dice que quieres ver una película de 13 o 14 minutos sobre 21 cristianos a los que le cortan la cabeza porque no querían renunciar a Jesús, piensas, muchas gracias, pero no quiero ver esa película. Pero como se trata de una película animada y no de acción en vivo, no es un documental. Creo que es muy apropiado e importante que todo el mundo la vea. A continuación, reacciones de la película Los 21 por el autor Joel Rosberg de All Israel News y Jonathan Roumie de The Chosen. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. El estreno de la película Los 21 se produce en el 10º aniversario de su martirio. CBN News cubrió 2 proyecciones, una en El Cairo y la otra aquí en Minya. Está hecho con mucho gusto. Lo hace muy interesante. Cuando estos terroristas del ISIS creen que ven a Jesús o ángeles, es como si se desatara una guerra espiritual en ambas direcciones. ¿Cómo podría representar eso en un documental? No se puede. Así que hay algo muy conmovedor. Todavía estoy tratando de recuperar el aliento porque estaba llorando al final. Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús en The Chosen, es productor ejecutivo. Creo que quiero que la gente sea más consciente de los sacrificios que hacen tantos cristianos, especialmente en otras partes del mundo. El matrimonio no es algo común en el mundo occidental, pero en Oriente Medio, en Oriente hay amenazas físicas legítimas a la gente a diario. Atraparon a un guardia y él fue quien explicó todos los detalles de lo que les pasó a los hombres. Cómo los torturaron, cómo los atraparon, cómo ensayaron el video 2 veces antes. Los llevaron a la playa, tenían las cámaras grabando y prepararon la filmación. Y luego la tercera vez fue cuando los decapitaron. Las torturas incluían rociarles agua fría, no dejarles dormir en el frío del invierno, obligarles a arrastrar arena mojada por el desierto hasta que se desplomaran.
quemarles con hierros, torturas emocionales, aislamiento, todo tipo de torturas físicas y emocionales. Como responsable de los huérfanos coptos, Riyad y su ministerio ya estaban trabajando en el pueblo de los 21. Y ahora que hay niños sin padre, pudimos acogerlos e inscribirlos en nuestros programas para poder caminar con ellos el camino de la sanación, el camino del apoyo, tanto financiero como emocional. Ahora los conoce como familia. Son resilientes. Sabes, uno pensaría que están traumatizados y que todavía lo están. Tienen una alegría que, con toda honestidad, es contagiosa. Cuando ves cuántos saben que Cristo está con ellos, que Cristo es quien les está dando esa paz, están agradecidos. Yo estaba sentada en medio de todas las viudas cuando lo vieron por primera vez. Y los comentarios de una madre casi reviviendo su sensación de haber perdido a su hijo. Pero al mismo tiempo, ella dice, ustedes han hecho que podamos levantar la cabeza. Fue una película muy impactante, pero Dios nos dio consuelo y sabemos que ellos dieron testimonio de Cristo y Dios también les dio mucha fuerza. Hay que recordar que eran hombres jóvenes y no eran muy adinerados, pero miren cuán fuerte era su fe. No sabían cómo iban a regresar a Egipto, no sabían nada de lo que tenían por delante, pero todo lo que sabían era que Dios estaba con ellos. Sentí lágrimas y realmente me impactó, pero aún así fue muy hermoso. ¿Perdonas a los hombres de ISIS? Sí, por supuesto, porque son la razón por la que estos mártires fueron al cielo en primer lugar. Háblanos de los milagros que experimentaron. Una madre joven contaba cómo su hijo se había caído por las escaleras y se había roto la muñeca. Fue a urgencias al hospital y le pusieron un yeso y le dijo a su madre, no, papá vino a verme y me dijo que no necesitaba el yeso. Y más tarde ese día vieron visiones del padre y del pequeño, que tenía 6 años en ese momento, que le dijo, toma, no necesito este yeso, y se lo quitó casi como si fuera un guante. La madre se quedó atónita con esto. Ella lo lleva de nuevo al médico, quien le hace otra radiografía y le dice, no tengo idea de lo que pasó. Tu brazo está completamente curado y voy a guardar este yeso como recuerdo de este milagro. Creo que esta película no solo nos llama la atención sobre quiénes son los cristianos coptos, los cristianos egipcios que se remontan a San Marcos, ¿verdad? Marcos trajo el Evangelio. ¿Quién escribió el Evangelio? Él trajo el Evangelio. Y por eso es que hay una iglesia en Egipto. Y he aprendido mucho simplemente estando en este viaje, visitando cristianos, yendo a diferentes iglesias y viendo esta película por primera vez en esta proyección tan especial en el Cairo. Esta realmente es una historia muy inspiradora. Lo que el hombre planeó para el mal, Dios lo utilizó para el bien. Todos nosotros, como cristianos, trabajando juntos, tenemos que apoyarnos unos a otros, ya seamos hijos de mártires o hijos de padres que han perdido a sus padres. Depende de nosotros. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Así que Dios nos pide que seamos sal para la tierra y luz para el mundo. Y es a través de ayudar a los desfavorecidos, a los perseguidos, a los oprimidos que el mundo ve quiénes somos realmente. Más adelante, escuchamos de primera mano a las viudas, 10 años después de que sus maridos fueran martirizados por su fe. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Ay, me encanta leer los comentarios que nos dejas en redes sociales. Mira este que nos llegó, dice, ¿por qué Vive Más dura tan poquito? Yo estoy completamente de acuerdo, tienes toda la razón. Por eso tenemos una buena noticia, porque acabamos de lanzar nuestro propio canal de YouTube para que puedas disfrutar mucho, pero mucho más de Vive Más cuando quieras y desde donde quieras. Te invito a que nos visites y te suscribas. Nos vemos en el YouTube de Vive Más.
Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Para muchos, la película Los 21 plantea una pregunta: ¿cómo respondería bajo tanta presión, tortura e incluso ante la amenaza de muerte? Jonathan Roumie también pasó tiempo con las familias. Fue muy intenso y humilde. Su alegría y su perdón hacia los asesinos es algo que desafía la comprensión humana y sirve como ejemplo para todos nosotros de cómo vivir las leyes y normas de Cristo. Y el espíritu de poner la otra mejilla y perdonar a tu enemigo y orar por quienes te persiguen. Estas mujeres y sus familias están viviendo eso. Hay gente que nos dice, wow, ya han pasado 10 años. Pero para nosotros es como si hubiéramos estado escalando una montaña. Realmente sentimos que los extrañamos. Y no nos olvidamos de eso solo porque sean mártires. Pero, por supuesto, Dios nos está fortaleciendo y nunca nos ha abandonado. Espero que, de la misma manera que la historia de los mártires ha podido afectar al mundo entero, esta película también tenga un impacto en todo el mundo. Y lo que más me conmovió de esta película fue ver los pies de los mártires caminando junto a los pies de Cristo. Cuando empezamos a rodar la película, en realidad no teníamos una historia. Luego fuimos a Egipto y hablamos con las esposas, las viudas, los niños, los padres. Les pregunté que qué querían ver en la pantalla. Me respondieron: nuestro único mensaje es que no queremos a ISIS, no queremos que estos terroristas vayan al infierno, queremos que conozcan el amor de Cristo, queremos que conozcan de Dios. Y eso me conmovió de una manera tan poderosa que supe cuál tenía que ser la historia, sabía cuál tenía que ser el mensaje. Su testimonio ha cambiado mi fe y mi forma de interactuar con Dios, y cómo interactúo con mi arte y el propósito de mi arte. Por primera vez en la historia, tanto la Iglesia copta como la Iglesia católica reconocieron a los 21 como santos. Rogers tiene 3 esperanzas para la película. Uno de ellos es una comprensión más profunda de nuestra propia herencia cristiana en esta región. En segundo lugar, sería maravilloso que esta película se promoviera ampliamente para que la gente, dentro y fuera de la iglesia, pudiera ver el coraje y la fe de los mártires y se sintiera alentada en su propia fe. Y el tercer objetivo sería promover la libertad religiosa para que la gente pueda practicar lo que quiera sin ser perseguida. Los 21 no solo cuenta la historia, invita a los espectadores a reflexionar sobre lo que verdaderamente significa la fe ante la muerte. Queremos que el mundo conozca esta historia. Es una historia muy específica, pero también universal. Y para nosotros como equipo, una de las cosas que nos hemos tenido que preguntar constantemente a la luz de esta historia es: ¿por qué estaría dispuesto a morir? Y creo que esa es una pregunta importante para todo ser humano. La película plantea una pregunta que creo que es digna de todos y cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo. ¿Cómo responderíamos a ese llamado? ¿Qué haríamos en su lugar? ¿Podríamos ser tan fieles? Y yo, ya sabes, me encuentro desafiado por la pregunta y oro para que la respuesta sea sí. Y en mi corazón es así. Y oro, ya sabes, iré a mi tumba con la misma confesión del nombre de Jesús en mis labios. Esa es la aspiración a la santidad y a seguir a Cristo, y lo que realmente significa ser un seguidor. Pero la pregunta sigue siendo: ¿podrías hacerlo? ¿Lo harías? ¿Y si fueras ellos? A continuación, la esperanza y la oración para la película Los 21 para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar el mundo. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor,
tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy. Este es el santuario en honor a los mártires. Incluye sus ataúdes, los trajes naranjas que se vieron obligados a usar, incluso las riendas que ataban sus manos y algunas de las rocas y arena de la playa donde fueron martirizados. Les diría que vean el video del incidente y que vean lo tranquilos y pacíficos que son estos hombres y cómo están todos juntos. No dejaron a nadie atrás. Que esto les sirva de inspiración. Mira, sabemos que estamos viviendo en la peor era de persecución en los 2000 años de historia de la Iglesia. Y eso es decir algo porque han estado, ya sabes, los romanos y luego han habido todo tipo de desafíos y peligros para los seguidores de Jesús a lo largo de los 2000 años. Pero definitivamente estamos en la era de la mayor cantidad de encarcelamientos, la mayor cantidad de asesinatos, la mayor persecución de los cristianos en la historia, y la profecía nos dice que va a empeorar. Eso no es alentador. Así que una de las cosas que tenemos que decir es que, bien, Señor, ¿cómo aprendemos de aquellos que nos han precedido? No solo hace 2000 años, o hace 500, o hace 100 años, pero ¿cómo aprendemos de las personas que son mártires de nuestros tiempos? No queremos hacer esto, no queremos tener que pasar por esto, pero creo que podemos aprender mucho al conocer el coraje, en este caso, de 21 hombres, 21 egipcios, y un ganés que amaba tanto a Jesús que aunque le ofrecieron dinero, le amenazaron y le torturaron, dijeron, la próxima persona que veremos es Jesús, así que no vamos a traicionarlo. Creo que simplemente expresar lo profundamente honrado que me siento por ser parte de este proyecto. Quiero que mucha gente lo vea y no veo la hora de compartirlo con mi público y el resto del mundo. Esperamos y oramos para que todos los que vean la película en el 10º aniversario se la envíen a alguien más para que la vea, incluso a la gente que quizá no conozca de Jesús. Y creo que lo que siento ahora es que hemos producido algo que realmente se puede compartir y puede ser eficaz para presentar a Jesús a la gente. Me encantaría que todos los cristianos del mundo vieran esta película. Es inspiradora, nos da esperanza y nos muestra el poder de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, oro para que se propague como un reguero de pólvora. Hace 10 años los mártires caminaron hacia la muerte. Sus últimas palabras fueron el nombre de Jesús. Ahora, 10 años después, su testimonio sigue inspirando a millones. Se ha dicho que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Estos 21 hombres dejaron un legado de amor, devoción y el sacrificio máximo que se ha convertido en una historia de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Soy Chris Mitchell, nos vemos la próxima vez en Jerusalem Dayline.